Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema, fascinante y complejo, la psicopatología. Vamos a usar como guía unos apuntes de una clase universitaria introductoria. La idea es entender juntos algunos conceptos clave, ¿no? Como qué es ser normal, o cómo se define hoy la salud mental, y claro, cómo se encaran los trastornos actualmente. ¿Te parece que empecemos a desmenuzar esto? Me parece perfecto. Sí, vamos a revisar esas bases, ¿no? Para entender el sufrimiento psíquico. Miraremos un poco las definiciones teóricas, que siempre son el inicio, y también las herramientas que se usan, en la práctica clínica, para intentar darle sentido a, a esa experiencia humana cuando se vuelve, digamos, patológica. Es interesante porque vamos a ver cómo se intenta clasificar, entender, pero ojo, también las limitaciones y los debates que esto siempre genera. Perfecto. Arranquemos por algo que, parece fácil, pero los apuntes lo desarman rápido. La idea de normalidad. ¿Cómo se encara este concepto tan escurridizo? Es que justamente, lo primero que se marca es eso, que la normalidad no es algo fijo, absoluto, es súper relativo. Cambia muchísimo con la cultura, con la historia, con el lugar. El ejemplo típico que siempre se da es el de, no sé, llevar espada. Hace siglos, un caballero con espada era lo más normal del mundo. Hoy llamamos a la policía, ¿no? Claro, totalmente. Terminaríamos todos asustados. Entonces, si cambia tanto, ¿cómo se intenta definir? ¿Hay algún criterio? Se buscan criterios, sí, pero siempre, digamos con cuidado. Se habla, por ejemplo, de la uniformidad tipológica, o sea, cuando cosas distintas comparten rasgos que nos permiten reconocerlas como parte de una misma categoría, como las mesas, ¿no? Hay miles de mesas distintas, pero todas son mesas. Otro criterio es la frecuencia. Si algo lo hace más del 80% de la gente, ponele, se tiende a ver como normal. Pero al final, siempre volvemos a que es una construcción social. Un acuerdo, a veces ni siquiera dicho, de una comunidad en un momento. Y si llevamos esto a la salud mental, que es lo que nos interesa hoy, eso quiere decir que tampoco hay una línea súper clara entre lo normal y lo, digamos, patológico. Exacto. Los apuntes son claros, no hay una frontera rígida, indiscutible. La clasificación, esa etiqueta de qué es patológico y qué no, la pone la sociedad y, como dicen los apuntes, los que tienen el poder de definir esas normas. En la clínica, en el día a día, nos basamos mucho en observar conductas, en escuchar con mucha atención. ¿Y qué herramientas son las importantes para esa evaluación, además de mirar nomás? Son varias y se usan juntas. Está la observación detallada, sí, pero también la escucha activa, pero activa de verdad, ¿eh? Entender lo que dice y cómo lo dice. Saber preguntar bien, entender el contexto de la persona, su vida, su historia. Y algo clave, el registro. Anotar todo sistemáticamente. Y ahí entran las historias clínicas y también las clasificaciones como el DSM-5 o la CIE-10, que intentan poner un poco de orden en los síntomas y signos. Mencionaste las clasificaciones. Hablemos un poquito de la definición de salud mental de la OMS, que también estaba en los apuntes. La describen como un estado de bienestar, donde la persona usa sus capacidades, afronta tensiones normales, trabaja bien y contribuye a su comunidad. Suena bastante ideal, ¿no? Lo es, lo es. Es una definición muy completa. Intenta cubrir lo bio, lo psico, lo social, hasta lo económico. Pero hay un punto clave que se subraya en el material, que no tener una enfermedad diagnosticada, sobre todo física, no es lo mismo que tener salud mental. No alcanza con eso. Creo que se usó un ejemplo fuerte para eso, ¿no? Sí, el del duelo. Una persona que perdió a alguien importante puede estar físicamente perfecta, sin ninguna enfermedad, pero psicológicamente puede estar pasándola muy mal, con síntomas de depresión fuerte, sin poder funcionar como antes. Su cuerpo está sano, pero su mente no, y necesita ayuda. De hecho, entiendo que en la clase se dijo que esa definición de la OMS era muy pretenciosa. Como que, ¿quién cumple con todo eso siempre? Esa es la crítica, sí. Y es válida. Es un ideal altísimo. Si la aplicamos estrictamente, como se reflexionaba en clase, quizás nadie es normal. Pero bueno, para los que trabajamos en esto, lo importante no es tanto comparar a la gente con ese ideal perfecto. Lo importante es trabajar con personas que sufren, que tienen problemas concretos y necesitan ayuda.
El foco es aliviar ese sufrimiento, no llegar a una utopía de normalidad. Entendido. Cambiando un poco de tema, se hablaron de distintos enfoques en psicopatología: fenomenológica, psicodinámica, experimental. ¿Cuál fue el que se destacó más en esta introducción? El que se trabajó más a fondo fue el fenomenológico. La idea principal ahí es centrarse en describir lo más fielmente posible lo que uno ve en el paciente y lo que el paciente cuenta, sus experiencias, sus síntomas, cómo se siente. Se intenta al menos al principio dejar un poco de lado las teorías sobre por qué pasa eso. Sería como un primer paso de ver y escuchar sin juzgar o interpretar rápido. Exacto. Es un enfoque descriptivo, como cuando un médico primero anota todos los síntomas físicos que ve y escucha lo que dice el paciente, me duele acá, siento esto, antes de largar una hipótesis diagnóstica compleja. Es captar el fenómeno como se presenta. Y conectado con esto, apareció un concepto que suena interesante: el dualismo metodológico. ¿Qué es eso? Se refiere a que la psicopatología necesita, sí o sí, integrar dos tipos de abordaje para entender la complejidad humana. Por un lado, necesita las ciencias fácticas, las que se basan en hechos observables, medibles. Ahí entra la conducta que vemos, los síntomas objetivos y también lo biológico, análisis de sangre, neuroimágenes, hormonas, todo eso. Vale, ¿y cuál sería la otra parte de ese dualismo? La otra son las ciencias que a veces se llaman formales o del espíritu. Se ocupan de lo más subjetivo, lo simbólico, el significado. Pensá en los valores de alguien, sus creencias, sus ideas, el sentido que le da un sueño o a una experiencia. Eso no lo medís con una regla o un análisis, pero es fundamental para entender el sufrimiento y el bienestar desde adentro. Y se dio un ejemplo muy claro de por qué es vital juntar las dos cosas, ¿verdad? Sí, el del hipotiroidismo es perfecto. Alguien puede tener síntomas idénticos a una depresión: desgano, falta de energía, problemas para concentrarse. Si solo miramos lo psicológico, lo formal, empezamos una terapia larga. Pero si aplicamos el dualismo, primero descartamos causas fácticas con un simple análisis de sangre. Si es hipotiroidismo, el tratamiento es hormonal y la persona mejora rápido. Ignorar lo fáctico ahí sería un error grave. Clarísimo. Otro tema importante que surgió fue el de los psicofármacos, los medicamentos. Se reconoció que ayudan mucho, sobre todo si pensamos en cómo eran las cosas antes. Sí, totalmente. Los psicofármacos, con todos los debates que generan, fueron un avance enorme. Han permitido que gente con trastornos muy graves, como esquizofrenia, tenga una vida mucho más autónoma, integrada, con menos sufrimiento, impensable si comparas con las lobotomías o los primeros electroshocks, que eran terribles. Pero bueno, usarlos hoy tampoco es que sea sencillo, ¿cierto? Para nada. Es un campo complejo. Primero, encontrar la medicación justa y la dosis correcta para cada persona puede llevar tiempo. Es prueba y error. Necesita seguimiento. Después está la adherencia, que el paciente tome la medicación como se le indica. Se puso el ejemplo de alguien con trastorno bipolar en manía. Se siente tan bien, tan poderoso, que no quiere tomar nada que lo baje. Y claro, los efectos secundarios, que existen, pueden ser molestos y a veces hacen que la gente abandone el tratamiento. Y hubo una advertencia muy clara sobre un grupo de fármacos, las benzodiazepinas, como el clonazepam. ¿Por qué tanto cuidado con esas? Principalmente por dos cosas. Generan dependencia, o sea, adicción, muy fácilmente, y también tolerancia, que es necesitar cada vez más dosis para sentir el mismo efecto. Se alertó mucho sobre el riesgo de que se usen sin control médico estricto. A veces las receta un médico no especialista, o peor, circulan informalmente, como ese ejemplo del enfermero amigo que las consigue. Y el problema no es solo empezar a tomarlas, sino también dejarlas. Exacto. Dejarlas de golpe, sin una pauta médica para bajar la dosis de a poco, puede ser peligroso. La abstinencia puede dar síntomas muy feos: más ansiedad, insomnio terrible, ataques de pánico, hasta convulsiones. Es un círculo vicioso. También se habló de la preocupación por médicos no especialistas recetando psicofármacos, antidepresivos incluidos, sin la formación o el seguimiento que estos tratamientos necesitan. Volvamos un segundo a la palabra central: psicopatología. Se repasó el origen griego: psique, alma, mente; patos, sufrimiento, afección; y logos, estudio.
o sea, el estudio de las afecciones de la mente. Correcto. Y se dijo que este estudio se enfoca en 3 grandes áreas que están súper conectadas. La cognitiva, cómo pensamos, recordamos, prestamos atención; la emoción o afectiva, cómo sentimos, nuestros ánimos; y la comportamental, lo que hacemos, nuestras acciones que se ven. ¿Y cómo vemos cada una de esas áreas en la clínica? ¿Cómo las evalúa un profesional? Lo comportamental es lo más directo. Lo observamos. Vemos cómo actúa la persona, si está inquieta, si está retraída, esas cosas. Lo cognitivo muchas veces lo inferimos, hablando o con pruebas, si hace falta. Vemos si piensa coherentemente, si la memoria anda bien, si se concentra. Y lo emocional, aunque a veces lo intuimos por la cara o si llora, lo conocemos sobre todo por lo que la persona nos cuenta, por su relato. Estoy triste, estoy angustiado, ya nada me gusta. Dentro de este estudio se nombraron varios componentes: etiología, causas; semiología, describir signos y síntomas; clasificación, pronóstico, tratamiento. Detengámonos en la semiología, que parece la base. ¿Qué implica mirar a un paciente desde la semiología? La semiología es clave, sí. Es como el arte y la ciencia de identificar e interpretar esos signos y síntomas. Un primer paso fundamental es observar la presentación general del paciente, desde que entra. Son un montón de detalles: cómo viene vestido, su higiene, cómo habla y cómo no habla, si está ubicado en tiempo y espacio, si viene solo o con alguien, su actitud, si colabora, si está hostil, indiferente, la lógica de lo que dice, su atención, su memoria. Son como las primeras pinceladas del cuadro. Y dentro de la semiología se marcó una diferencia clave, que a veces mezclamos: síntomas versus signos. Sí, es una distinción clásica de la medicina, pero importantísima acá también. Los síntomas son las experiencias subjetivas, lo que el paciente siente y nos cuenta. Son cosas que no podemos ver directamente. Siento una opresión acá, tengo miedo sin saber por qué, no puedo dormir, escucho voces. Dependemos totalmente de lo que la persona dice. ¿Y los signos entonces? Los signos son lo objetivo, lo que el profesional puede observar o medir. Por ejemplo, sudoración excesiva, pupilas dilatadas, temblor en las manos, piel amarilla, un discurso que claramente no se entiende, agitación que se ve, el resultado de un test de memoria, son datos más externos, digamos. Y cuando varios de estos signos y síntomas aparecen juntos, ¿forman? Exacto. Forman un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que suelen ir juntos. Se dio el ejemplo del síndrome de excitación psicomotriz. La persona está inquieta, agitada, habla rápido, etc. Eso es un síndrome que se ve. Ahora, ese síndrome puede tener causas muy distintas. Puede ser parte de una manía bipolar, una reacción a drogas, un primer brote de esquizofrenia. El síndrome describe el cuadro, pero no te dice automáticamente cuál es la enfermedad o el trastorno de base. Hablando de palabras, otro punto interesante fue por qué se prefiere usar trastorno en vez de enfermedad mental. ¿Cuál es la idea ahí? Se dice que trastorno tiene una carga menos negativa, menos pesada, menos estigma que enfermedad mental, que históricamente arrastra mucho prejuicio. Aunque bueno, también se dijo que a veces se critica el mismo acto de clasificar, la nosografía, porque hay gente que siente que la encasillan al darle un diagnóstico. Pero, a pesar de esa crítica, se ve que clasificar sirve para algo. Sí, totalmente. Ponerle un nombre a un conjunto de problemas ayuda a los profesionales a hablar el mismo idioma. Facilita investigar sobre esas condiciones. Orienta sobre qué tratamientos pueden funcionar mejor. Y algo súper importante que a veces se olvida. Para muchos pacientes, recibir un diagnóstico es un alivio. Saber que lo que les pasa tiene un nombre, que no son los únicos, que hay formas de tratarlo, puede bajar la confusión y la angustia. Puede ser un primer paso. ¿Y qué características generales tendría algo para que se considere un trastorno, según lo que se habló? Generalmente se habla de un desequilibrio, una disfunción, por exceso o por falta de algo. Se piensa en neurotransmisores, pero es más complejo. Se caracteriza porque genera un malestar importante o un problema para funcionar en la vida diaria, en el trabajo, en lo social. Además, no suele ser una reacción normal y pasajera a algo feo que pasó, como estar triste después de perder a alguien, sino un patrón más persistente o que vuelve.
y que se sale de lo esperado. Sí, implica un patrón de sentir, pensar o actuar que se desvía mucho de lo que se considera normal en esa cultura. Y, fundamentalmente, afecta de manera importante alguna o varias áreas de la persona. Lo cognitivo, atención, memoria, juicio, lo afectivo, regular emociones, ánimo muy bajo o muy alto, o lo conductual, problemas de relación, no poder trabajar o estudiar, descuido. Ahora, pensemos en una situación real que se planteó. Llega un paciente y trae una lista de diagnósticos de distintos profesionales. Uno le dijo que era límite, otro bipolar, otro ansiedad. ¿Cómo se maneja eso? Se dijo que es bastante común, sí, y es un lío. Puede ser por varias cosas. Quizá algún diagnóstico estaba mal, o cada profesional vio una parte distinta de la persona en momentos diferentes. Se recordó algo importante. Todos tenemos rasgos de personalidad, somos un poco obsesivos o desconfiados, pero tener rasgos no es lo mismo que tener un trastorno de personalidad completo. Entonces, ¿qué se recomienda hacer ante esa confusión? La clave es volver a empezar, hacer tu propia evaluación completa, observar bien, escuchar sin prejuicios por los diagnósticos anteriores, anotar todo de primera mano. Incluso se dijo que a veces es bueno no mirar las historias viejas al principio para no contaminarse. Pero ojo, hay una excepción clave. Si la persona toma medicación psiquiátrica, ahí sí o sí hay que contactar al médico que la recetó. Necesitas saber por qué le dio esa medicación, qué diagnóstico presume, qué probó antes, cómo respondió. Eso es vital por seguridad y para seguir. Y una última duda práctica. ¿Siempre se le dice el diagnóstico al paciente? ¿Qué se comentó de eso? Se dijo que no necesariamente, sobre todo en psicoterapia. A veces, si poner una etiqueta formal no suma nada al tratamiento o si no se necesita para medicación o trámites, se puede elegir no decirlo explícitamente. Se trabaja sobre el sufrimiento y los problemas concretos, sin necesidad de encasillar con una etiqueta que a veces pesa más de lo que ayuda. ¿Y hubo una aclaración final sobre cómo son estos diagnósticos? Sí, y es fundamental. Se insistió en que los diagnósticos en salud mental siempre hay que verlos como presuntivos. No son sentencias definitivas. Se presume que alguien cumple criterios para X trastorno ahora, pero las personas somos complejas, cambiamos, y las categorías son herramientas útiles, pero imperfectas. El diagnóstico es una hipótesis de trabajo, no la verdad final sobre la persona. La verdad, recorrimos un montón, desde qué tan relativa es la normalidad hasta lo complejo del diagnóstico y la importancia de juntar distintos enfoques. Queda la sensación de que la psicopatología es un campo donde la sensibilidad, la observación detallada y la escucha son tan o más importantes que las teorías. Totalmente. Resuena mucho esa idea del dualismo. Integrar lo objetivo, lo medible, con entender a fondo la experiencia subjetiva, única, de cada persona. Y nos deja picando una pregunta, un desafío constante para los que trabajamos en esto. ¿Cuál sería esa pregunta final? ¿Cómo hacemos para usar las herramientas que tenemos, las clasificaciones, los diagnósticos, para entender mejor, para comunicarnos, para investigar y ayudar bien, pero sin que esas mismas herramientas nos tapen la singularidad, la historia, el contexto y el sufrimiento concreto de la persona que tenemos enfrente buscando ayuda? Es un equilibrio difícil, siempre hay que estar ajustándolo. Una reflexión profunda, sin duda, que invita a seguir pensando. Gracias por acompañarnos en esta primera mirada al mundo de la psicopatología.